hicimos una investigación titulada Jóvenes y apropiación tecnológica. Dicho estudio comprendió un amplio trabajo empírico desarrollado entre estudiantes de 3 universidades públicas, la UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional, y una universidad relativamente joven, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y también este estudio integró la opinión de jóvenes trabajadores de 2 delegaciones de bajos recursos, de bajos ingresos en la Ciudad de México, Iztapalapa y Milpa Alta. Esta última, Milpa Alta, la escogimos por tener todavía un alto porcentaje de incidencia de grupos rurales. Está emplazada en un lugar limítrofe entre lo que es ya el fin de la ciudad y el comienzo de una vida más rural. El trabajo abarcó jóvenes, todos estos jóvenes tuvieron entre 17 y 24 años, viven en la Ciudad de México, se aplicaron alrededor de 1.200, 1.300 cuestionarios y recabamos opiniones entre estos jóvenes sobre 5 recursos digitales, el acceso, el uso y la apropiación de 5 recursos digitales: la computadora, el internet, la telefonía celular, los videojuegos y los aparatos para bajar y escuchar música. Uno de los supuestos que nos fijamos al iniciar este trabajo fue que encontraríamos una importante brecha digital y cognitiva entre ambos grupos, estudiantes y trabajadores, previendo que los estudiantes tendrían una apropiación más plena de esos recursos y que también estarían tecnológicamente mejor dotados que los jóvenes trabajadores, y que por supuesto los habrían adoptado de una manera más intensa en su vida cotidiana. No voy a explicar los resultados obtenidos a detalle en este espacio porque sería muy largo. Muchos de ellos son minuciosos, son más bien resultados para leerse porque hay muchos entretelones y muchas pequeñas cosas que dicen mucho de las opiniones de estos jóvenes, pero lo importante a destacar es que es un trabajo hecho desde las opiniones de estos mismos jóvenes sobre las tecnologías, y voy a mencionar apenas 4 resultados que me parecen significativos. Los 2 primeros están ligados entre sí. El primero es que el supuesto que acabo de explicarles fue parcialmente cierto, ya que comprobamos que existe una importante brecha digital y cognitiva entre ambos grupos juveniles. Como estaba previsto, los estudiantes cuentan con recursos tecnológicos más avanzados y poseen mayores habilidades para emplearlos. Sin embargo, los jóvenes trabajadores disponen de la mayoría de los recursos digitales analizados, los que, aunque de generaciones tecnológicas anteriores, les permiten desplegar un sinfín de habilidades vinculadas a su actividad principal: buscar trabajo, gestionar el que tienen o estar en contacto con sus relaciones personales. Dicho de otro modo, la apropiación se da sobre los recursos, es diferente en ambos grupos, pero tiene que ver con la ocupación primordial de cada uno. O sea, que aún existiendo una brecha, cada uno en su nivel tiene una apropiación muy plena y la utilizan muy plenamente en la actividad principal, unos para estudiar, otros para trabajar o gestionar trabajo. El segundo hallazgo vinculado al anterior se refiere a la centralidad que estas tecnologías tienen en la vida cotidiana de la juventud, las cuales se han naturalizado y llegan a formar parte del ambiente en el cual esos jóvenes se desenvuelven. Se trata así de 2 grupos plenamente integrados a la digitalización, aunque con disponibilidad tecnológica y capital cultural diferenciados. Un dato que corrobora esto es que en relación a los ingresos de los 2 grupos, ambos invierten una muy buena cantidad de dinero para estar conectados, lo cual habla de una importancia que se le da a estos recursos. El tercer hallazgo, que tiene que ver con algo que se venía diciendo en la mesa anterior, es que no hay una disección como hacemos a veces desde la academia de cada uno de los medios, sino que son tecnologías que ellos utilizan de manera convergente y que van hilvanando las actividades de cada día. O sea, ellos no se ponen a pensar
cuándo van a utilizar el celular o el internet o cuándo van a bajar música, sino que su vida cotidiana hace que vayan integrando estas tecnologías y vayan haciendo un tejido de actividades a partir de estos apoyos digitales. Y la cuarta, importante para nosotros y frustrante para nosotros, es que la escuela no es la fuente principal de aprendizaje para el dominio tecnológico, algo que constituye un desafío en varios sentidos para la academia, tanto para que veamos que no estamos siendo suficientemente, no estamos siendo interlocutores adecuados para estos jóvenes muy tecnologizados y que sobre todo en los grados inferiores de educación tampoco se está desarrollando este aprendizaje y se están desarrollando estas habilidades informáticas. En ninguno de los casos el aprendizaje confesado o expresado por ellos mismos se dio en la escuela. Sí, un primer contacto. Generalmente, por la edad de los jóvenes, este primer contacto se dio en la escuela secundaria, pero no el aprendizaje. El aprendizaje se hace de una manera más espontánea, con amigos y demás, familiares. Al respecto de la dinámica generacional que se establece entre los adultos y los más jóvenes, Marcelo Uresti ha dicho lo siguiente: los sujetos situados en momentos similares de la historia tienden a relacionarse con estímulos comunes, como si fueran hijos de una misma constelación temporal. Pero cuando el tiempo se acelera y los cambios radicales se suceden a mayor velocidad, las generaciones se separan entre sí, incluso viviendo en los mismos periodos epocales. Esto habla de una diferencia entre los adultos, algo que se ha dicho de una manera un poco maniquea entre los nativos digitales y los migrantes digitales. A pesar de formar parte de su constelación temporal, la ciudadanía digital de los jóvenes no es homogénea. Con seguridad puede ser estratificada según el acceso, tipos y condiciones de uso, así como niveles de apropiación, creando ciudadanos con posibilidades participativas diferentes, así como muchas exclusiones. Estas reflexiones estarán referidas básicamente, o están siendo referidas básicamente a quienes sí tienen acceso al universo de la digitalización, pero debemos considerar que hay muchos que no lo tienen. Por ejemplo, si vemos en el caso de México, según cifras de estos días recientes, solo el 36% de los hogares poseen computadoras, menos, apenas entre un 20 y 22%, tienen acceso a Internet, lo que de hecho condiciona tanto las formas de uso de este instrumento básico y abre también la dimensión de un acceso compartido que ha sido una característica central en América Latina a este tipo de recursos. Esto implica no solo procesos culturales diferentes, sino desarrollar negociaciones domésticas y sociales para establecer las normas que permitan un uso compartido equitativo. Esto se deja ver también en los estudios que hemos realizado, cuando a nivel doméstico hay ciertas normas que cumplir, a ver quién usa la computadora y el acceso a Internet en determinado momento, cuando este recurso es compartido a veces por 5 o 6 personas. Parafraseando a Germán Rey, quien en un escrito reciente referido a su propia experiencia investigativa expresa: sin atmósfera el aprendizaje se queda en los datos. Es posible sostener que acceder a los conocimientos es tan importante como la atmósfera en la cual se produce ese acceso. En el caso de los jóvenes trabajadores y estudiantes de México, se trata de una atmósfera digital que perdona tanto los retrasos tecnológicos como la falta de actualización en los equipos y conexiones, pero no exime a los usuarios jóvenes de participar de esa cultura digital. Todos tienen, por lo menos a nivel aspiracional, la idea de pertenecer a esa cultura digital. Y es en el marco de esa cultura digital donde emerge la defensa de una ciudadanización de esos recursos, o dicho de otra manera, en las condiciones actuales el acceso armónico, sin exclusiones a la tecnología, es parte de los derechos sociales básicos, porque es lo que permite participar en la atmósfera de este tiempo impregnada de posibilidades tecnológicas digitales. Se decía hace algunos momentos en que no habría o podría incluso
cerrarse la posibilidad de acceso a estas tecnologías, pero también esto encierra una exclusión tanto en el acceso a los recursos como en el acceso a muchas fuentes de relaciones y sobre todo de empleo. Para argumentar estas afirmaciones me referiré primero al debate sobre el concepto de ciudadanía, así como su posterior expansión, para luego aludir a la juventud actual y el ejercicio de lo que se ha dado en llamar el activismo digital, emparentado muy cercanamente a las luchas ciudadanas para lograr igualdad y democracia en los últimos tiempos, sobre todo, como ya se ha mencionado, en el caso de los países árabes, en el caso de España mismo, en el caso de Estados Unidos. El debate sobre la ciudadanía parte de una idea muy temprana, en la idea russoñana de la búsqueda de un bien común, canalizada de manera conjunta por fuerzas institucionales y de la sociedad, donde está este germen que luego sería trabajado y se retrabajaría a lo largo de la historia. Fue justamente Thomas Marshall quien, como producto de la emergencia del estado de bienestar en la posguerra, retoma a finales de la década de los 40 el debate sobre el concepto de ciudadanía, la define entonces como un estatus que se logra a los que son miembros, que se otorga, perdón, a los que son miembros plenos de una comunidad. Y sostiene que no se trata de un estado dado, sino que se trata de un estado a alcanzar durante un periodo de tiempo, cuyo proceso constitutivo comprende tres dimensiones, una dimensión civil, una dimensión política y una dimensión social. Estas dimensiones Marshall las considera vinculándolas al desarrollo histórico de los siglos XVIII, donde ubica los derechos civiles, el siglo XIX, donde ubica los derechos políticos, y en su propio tiempo, o sea, en el siglo XX, con la emergencia de los derechos sociales. Los derechos civiles, ubicados en primer término, los relaciona con las libertades individuales, como la igualdad ante la ley, derechos de propiedad, derecho a trabajar, y algunos referidos a la comunicación, como algunos temas que todavía discutimos actualmente, la libertad de palabra y de conciencia, la libertad de expresión. Según el propio Marshall, este tipo de derechos son los que permiten integrar un desarrollo individual pleno, mediante los cuales se forman los rasgos identitarios de cualquier comunidad y los que luego se proyectarán en otro tipo de acciones como las políticas. Y es por ello que coloca en segundo término la emergencia de los derechos políticos, que comprenden garantías para intervenir en los procesos políticos, en el ejercicio político. Y él dice que los ciudadanos adquieren la doble posibilidad de participación, siendo electores o siendo ellos mismos elegidos para desarrollar alguna función pública, política pública. Su contribución más destacada fue incluir una tercera dimensión de derechos sociales, de los derechos ciudadanos, porque libera a los ciudadanos de cualquier limitación para acceder a los otros derechos. O sea, no sería posible pensar en derechos políticos si no existen antes derechos ciudadanos y si no se reivindica antes esta dimensión social, que es la que ha tenido una eclosión en los últimos tiempos, abriéndose a un sinfín de reivindicaciones y de nuevos derechos que van apareciendo incluso en la medida en que se van presentando nuevas restricciones. Para Marshall, todo ciudadano, por el solo hecho de serlo, tiene derechos sociales. Que se respeten o no es una discusión que ha sido larga y que nos ocupa incluso hasta ahora, pero que en su visión los identifica como ineludibles. La ciudadanía plena para él existe solo cuando el ciudadano posee estos tres tipos de derechos: civiles, políticos y sociales. Esta concepción de ciudadanía encierra un ideal político liberal y lo hace dentro de una perspectiva temporal, ya que los individuos van ganando competencias a lo largo de los siglos en la medida en que las ejercen y con ello logran apropiarse plenamente de los derechos que van consiguiendo. Esta postura supone partir de derechos mínimos que se van desarrollando a fin de alcanzar una igualdad idealizada.
Supone también dejar de lado otros muchos derechos que existen fuera de estos tres ejes señalados, pero que desde nuestro punto de vista son igualmente importantes para los individuos según sus circunstancias, como podrían ser los derechos a participar de un mundo cada vez más digitalizado. En este sentido, quisiera recordar a Hannah Arendt cuando dice que no se le puede pedir a un ciudadano que carece de los recursos elementales para la sobrevivencia, el pensar en la reivindicación de otro tipo de derechos. Si no se le garantiza la alimentación y los recursos básicos, es casi pedirle un idealismo que no está en condiciones de desarrollar. En suma, para Marshall, la ciudadanía es un conjunto de derechos que se van adquiriendo con el tiempo, un ideal a conquistar, y ya que su propuesta surge con el estado de bienestar, la ciudadanía implica también contar con un Estado que mediante instituciones sólidas y políticas públicas sea capaz de garantizar esos derechos. Sin embargo, más allá de las críticas que se le han efectuado a esta propuesta de las dimensiones de la ciudadanía, desde la perspectiva del modelo neoliberal dominante en casi todo el mundo, el Estado actual está lejos de garantizar no solo en los tres ámbitos clásicos ya mencionados, civil, político y social, sino en muchos otros los reclamos ciudadanos que van emergiendo incluso como resultado del propio modelo neoliberal. Yo creo que parte de los últimos reclamos que se han dado en países desarrollados tienen que ver con esta paulatina y creciente amenaza a los derechos ya conquistados, a derechos ciudadanos ya conquistados, y donde se pensaba incluso que se había alcanzado una ciudadanía plena o por lo menos cercano a lo que podría considerarse una ciudadanía básica plena. Es por ello que en la actualidad la conquista de los derechos ciudadanos constituye una lucha, una confrontación con el poder dominante, contexto en el cual la digitalización frecuentemente se convierte en una nueva fuente de exclusión y, por lo tanto, en un derecho a reivindicar. También operan en este sentido las grandes concentraciones mediáticas que laceran los derechos civiles básicos de libertad de conciencia y de expresión. Pero incluso la ciudadanía tradicional, explica Marshall, en la realidad ha alcanzado diferentes grados de desarrollo. Una mirada global muestra un escenario ciudadano desigual en el cual ciertos derechos que a todas luces resultan incuestionables todavía no han sido reconocidos en algunos países. Para la comunicación, junto o como producto del modelo neoliberal, existen razones diversas que restringen la ciudadanía: la pluralidad de expresión, el libre acceso a la información, la secrecía sobre datos personales, estructuras monopólicas que perjudican las prácticas comunicativas, legislaciones inequitativas, entre otros. La idea de una ciudadanía realizable en el tiempo se ha topado con gobiernos de diferente sentido y países de desarrollo desigual que imprimieron a este derecho características desiguales. Mientras en algunas naciones los derechos básicos han sido alcanzados logrando una versión cercana, como decía, a la ciudadanía plena, en otras están aún muy lejos de alcanzarse esos logros. Se trata de comparaciones inevitables, ya que para las primeras existe igualdad de oportunidades y posibilidades de ejercer los derechos conquistados, aun cuando queden al margen y alrededor otras desigualdades ignoradas o soslayadas por los derechos básicos. Para el segundo grupo de naciones, entre las cuales están las latinoamericanas, el desafío es seguir luchando para conquistar tanto los derechos básicos como los considerados subsidiarios o menores, y por supuesto la posibilidad de ejercerlo, porque muchas veces son apenas letras muertas. La calidad democrática de una nación está íntimamente relacionada con haber o no alcanzado estos derechos y garantizarlos, debido a que se trata de un proceso desigual, es que existe una enorme variedad de procesos políticos, democráticos y de ejercicios también de ciudadanía muy diversos. El concepto, imperfecto si se quiere, de una ciudadanía conquistada a través del tiempo, que encierra los derechos ciudadanos en un repertorio determinado, ha sido la fuente de luchas diversas a lo largo del mundo, luchas que son todavía más encarnizadas en países con democracias débiles e inexistentes.
El modelo neoliberal basado en la liberalización, la desregulación y las privatizaciones ha provocado nuevas zozobras para la conquista de la ciudadanía, porque muchos de los avances quedan en el fangoso terreno de los intereses económicos que desconocen uno a uno los derechos planteados incluso por Marshall. Derechos civiles, garantes de libertades individuales, políticos, garantes de la participación directa o indirecta, y sociales, que garantizan el trabajo y la educación y la salud. Dado que existe una relación teórica entre ciudadanía, representación y participación, núcleo conceptual que en buena medida fundamenta las democracias modernas y que permite la articulación institucional para el ejercicio del poder, no podemos desconocer allí la intervención directa de los medios de comunicación, sus sistemas organizativos e incidencia social y la dimensión cultural del ejercicio ciudadano. Es por ello que estamos ahora en un camino hacia una ciudadanía global, policéntrica y cultural. Las desigualdades en los procesos de construcción de la ciudadanía y el surgimiento de otros derechos indispensables para el ser humano hicieron que la discusión sobre el concepto se ampliara. Mediante este proceso se expande el rango de sus derechos básicos, yendo más allá de la ciudadanía política, que en muchas ocasiones es la que ha monopolizado hasta ahora el debate. Tal actualización lleva a posicionar la ciudadanía cultural como una categoría que sintetiza a la vez que hace complejo su análisis. Esta síntesis, complejidad, permite asumir y aceptar su diversidad conceptual y de las luchas llevadas a cabo para conseguirla, así como los distintos niveles alcanzados en los que subsisten restricciones de diferente orden y nivel. También permite reconocer nuevos sentidos en las prácticas políticas que están fuertemente ligadas a la identidad y a las culturas locales o regionales. En este contexto y como producto de la globalización, se está desarrollando también un análisis reivindicatorio de las nuevas concepciones espaciales de la ciudadanía, algo de lo que hoy ya se ha mencionado en este espacio. Mientras desde el punto de vista del derecho, la ciudadanía se concibe como un estatus que otorga derechos y obligaciones, desde el punto de vista conceptual, tradicionalmente se ha relacionado a la ciudadanía tanto con los derechos individuales como con el sentido de pertenencia a una comunidad territorial en particular. Pero desde la globalización, la comunidad, el pueblo, la ciudad, como espacios acotados, generan apertura económica y política transnacional y son germen de nuevas reivindicaciones, nuevos derechos que se relacionan con estos lugares y que permiten prácticas y ciudadanas novedosas. Por ejemplo, el uso de Internet para la difusión de proyectos de carácter social muy localizado, como puede ser el ecoturismo, por poner solo un ejemplo, hace que se deba cuestionar esta relación con un espacio acotado y con una ciudadanía que tiene que ver solo con ese lugar. La ciudad global como espacio de lucha entre fuerzas locales y las reivindicaciones transnacionales, que generalmente son desnacionalizantes, se transforman en una suerte de nueva zona fronteriza que puede dar lugar a reivindicaciones y formas de participación de nuevo cuño. Es por ello que para algunos autores la concepción tradicional de ciudadanía cambia por efecto de la evolución de los derechos ciudadanos y por el peso de factores ligados a la globalización, conformando ahora un espacio que comprende tanto derechos económicos como sociales, políticos y culturales. Al respecto, Renato Rosaldo reivindica el derecho a ser diferente, en términos de raza, de etnicidad o de lengua nativa, frente a las normas aceptadas por una comunidad nacional dominante, o sea, el derecho a ser diferente incluso dentro de un Estado-nación, o lo que queda de él. Esta reivindicación, sin embargo, no compromete el derecho a pertenecer a esa comunidad nacional y a participar en los procesos democráticos del Estado-nación, y Renato Rosaldo agrega: desde el punto de vista de las comunidades subordinadas, la ciudadanía cultural ofrece la posibilidad de legitimar las demandas surgidas en el esfuerzo por emanciparse. Dichas demandas pueden variar desde temas legales, políticos o económicos hasta problemas de dignidad humana, bienestar y respeto.
En consonancia con estas afirmaciones, si vemos, por ejemplo, las campañas para elegir al nuevo presidente de México, que están en pleno auge en estos días, los tres candidatos mejor posicionados en esta contienda están, cada uno desde su óptica, prometiendo la reivindicación de diversas demandas sociales. Por la situación del país, por supuesto, la seguridad es la más destacada. No solo la más importante, sino que es también un tema que puede ser desplegado desde múltiples enfoques. Como ya se mencionó, la seguridad puede tener muchas caras y desplegarse en muchos sentidos de la vida cotidiana. Así, estas promesas de campaña buscan ganar votos legitimando una demanda social muy cercana a los ciudadanos, una demanda que ha generado movimientos sociales importantes de carácter nacional, pero que son retomadas en las campañas políticas. El tiempo, y quien gane, nos dirá si hubo una reivindicación efectiva de esta seguridad o simplemente estos reclamos pasarán a formar parte de una especie de letra muerta, como decía antes, donde aparecen como ciertos derechos que ya se lograron, pero que en la práctica no son derechos que se han logrado. Por ejemplo, el tema indígena, en un reciente informe de evaluación sobre políticas de desarrollo, indica que en México el 79% de los indígenas vive en condiciones de pobreza y de ellos el 49% vive en condiciones de extrema pobreza. Y sin embargo, el derecho a la igualdad de los indígenas es un derecho reivindicado desde hace varias décadas y aparentemente es un derecho que ha sido atendido. Las diferencias y exclusiones generadas por el proceso neoliberal están empujando una renovación de la mirada sobre la ciudadanía. Por ello, la reivindicación de los nuevos derechos ciudadanos constituye una parte esencial de la transformación estructural exigida por la sociedad, en las que la ciudadanía se ubica como un eje de las promesas sociales y el discurso alternativo, entendido como impugnación y como réplica. Pensada desde la amplitud de la cultura, la ciudadanía es mucho más abarcadora que el simple hecho de participar en votaciones, que es como generalmente se la trata de encasillar y encerrar, ya que lo más importante es poder intervenir en las deliberaciones de asuntos políticos, ejercer una función de observación y vigilancia, hablábamos en la mañana de los observatorios, sobre la actuación de los gobernantes, pero no obstante, todavía hay mucho de parodia en estos logros en materia de ciudadanía. Hace unos días, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la Ciudad de México debía recibir el informe que le iba a dar la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo. La cita fue un lunes, el lunes no lograron quórum para recibir el informe, volvieron a citar la reunión para el miércoles lograron, pero con las justas, el quórum para que se reuniera la Asamblea, pero después de que pasaron listas, la mayor parte de la gente que estaba, los asambleístas, se retiraron de la reunión. Entonces, el presidente de la comisión hablaba de esto como un doble desdén en dos ocasiones a pesar de que se estaban identificando líneas fundamentales de acción para el gobierno del Distrito Federal, como son problemas de seguridad, de género y problemas de educación, como reclamos ciudadanos. Si a este panorama se suma el desmantelamiento del estado de bienestar, décadas perdidas, adelgazamiento paulatino del sentido de identidad, migraciones, tensiones multiculturales, generaciones apáticas en cuanto a su participación en procesos selectivos o aquellos de mucho menor grado, como por ejemplo ponerse de acuerdo y participar en la gestión de las áreas donde se vive, de un conjunto de edificios, de un conjunto de casas o de un solo edificio. Tenemos como resultados tendencias al cambio donde derechos y obligaciones se están reconfigurando. Entre los muchos derechos que van alcanzando un nuevo estatus reivindicatorios están los de la juventud, históricamente postergados, pero que con su protagonismo en la cultura digital, su falta de oportunidades laborales y educativas, su aparente apatía y la rebeldía propia de su generación cobran fuerza en el debate público. En este sentido, Coleman
plantea que para alcanzar una ciudadanía que sea inclusiva es necesario desarrollar un abordaje más imaginativo en el cual se inserte a los jóvenes, formulando políticas públicas a partir de sus propias convicciones y de sus propios dichos. En el mismo sentido, Harris sostiene que en el debate sobre la juventud, tecnologías de información y comunicación y participación política, es importante comenzar reconociendo que la nueva realidad socioeconómica, el significado de ciudadanía política y participación se han modificado profundamente. Y pone como ejemplo a las mujeres que desarrollan diferentes modos de activismo y subjetividad política, a la que yo agregaría más recientemente la variedad de formas de indignación y de reclamos protagonizadas básicamente por jóvenes en distintas partes del mundo. Algunos países están especialmente interesados en revisar el concepto de ciudadanía, ya sea por las nuevas acciones sociales, por los reclamos sobre la falta de atención a la juventud, ya sea por la emergencia de problemas que la confrontan, como es el desempleo, la falta de acceso a posibilidades educativas, las migraciones o la violencia. México está entre los países que está tratando de reconceptualizar la ciudadanía y en su caso está impulsado por la migración de un número notable de sus propios ciudadanos, así como el paso de entre 150.000 y 400.000 ciudadanos centroamericanos por año rumbo a Estados Unidos, como también por temas vinculados a la violencia, en el cual la juventud no queda al margen. Dentro de esta mañana se decía que no tiene que ver con problemas económicos, sin embargo, en el caso de México, la inclusión de la juventud en trabajos de la violencia organizada es cada vez más evidente porque es cada vez más una salida de empleo no resuelto por otras vías. Dentro de esta revisión del concepto de ciudadanía, un tema que ha despertado interés es el de los periodistas, por ejemplo, profesionales larga y reiteradamente amenazados al punto de poner en tela de juicio premisas históricas del campo de conocimiento de la comunicación, como son la visibilidad de la fuente, la transparencia de las fuentes o la autoría de las notas con el fin de preservar sus derechos individuales y sociales. Han habido acuerdos para que ya los reporteros no firmen sus notas para no ser perseguidos o no revelen las fuentes para preservar a la fuente y preservarse a sí mismos. Pero también ha sido un tema recurrente el derecho a estar informados, a la pluralidad mediática, al rompimiento de los poderes fácticos que dominan las telecomunicaciones y los medios, a la cooptación política. Y en últimas fechas aparece la sombra del destino incierto de muchos jóvenes atrapados por la violencia y sus organizaciones. ¿Qué pasa entonces en este contexto donde en muchos casos la ciudadanía es solo una simulación o desdén? Resulta complejo pensar en ampliar una agenda ciudadana reivindicando la igualdad digital para los más jóvenes. Parecería casi un absurdo, con tantas necesidades referidas al trabajo, a la salud, al empleo, a la vivienda. Es un poco pensar como lo hace Hannah Arendt, en el sentido de que si un ciudadano no tiene lo básico para vivir, pedir el derecho a una ciudadanía digital es como casi podría pensarse un exceso. Sin embargo, pienso que aún los excesos deben ser producto de luchas sociales. Sobre todo esto, si contrastamos, por ejemplo, este planteamiento de pedir una ciudadanía digital con acceso igualitario, si lo contrastamos con un reciente informe de la CEPAL titulado Ciudadanía Social y Reformas de la Protección Social en América Latina, que arroja datos desesperanzadores sobre el acceso a la salud, la jubilación y otras formas de protección social en la región, donde aparecen que en una enorme cantidad de países no hay estos derechos básicos. El de salud y el de la jubilación está cada vez más, es un derecho que se va perdiendo o va tomando formas diferentes muy inciertas. Sobre todo esto, si contrastamos, por ejemplo, este planteamiento de pedir una ciudadanía digital con acceso igualitario, si lo contrastamos con un reciente informe de la CEPAL titulado Ciudadanía Social y Reformas de la Protección Social en América Latina, que arroja datos desesperanzadores
sobre el acceso a la salud, la jubilación y otras formas de protección social en la región, donde aparecen que en una enorme cantidad de países no hay estos derechos básicos. El de salud y el de la jubilación está cada vez más, es un derecho que se va perdiendo o va tomando formas diferentes, muy inciertas. Sobre este particular parece que podemos comenzar por dos puntas. Mientras se reivindica un conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, el acceso equitativo a los recursos digitales, también debemos preguntarnos cómo se insertan los jóvenes que ya se consideran digitalizados y que todavía suelen ser minoría en los procesos de reivindicaciones sociales ciudadanas por medio de las redes. Los jóvenes, en pleno proceso de construcción identitaria, históricamente han sido fuentes de rebeldía, de ruptura del orden, pero también de creatividad para establecer un nuevo orden. Por ello, en la actual coyuntura, son quienes mejor se han apropiado de los recursos digitales. Ellos se apropiaron de las emergentes pantallas digitales, computadores, tabletas, celulares, aparatos de videojuegos, reproductores de video, transformándolos en vehículos de organización y aprendizaje de nuevas prácticas sociales. Nos sorprendió su paso de una pantalla dominante, la de la televisión, que fue una pantalla caracterizada por una recepción blanda y pasiva, a las pantallas múltiples, que son fuente de interrogantes y preocupaciones porque son pantallas mucho más activas y participativas, y que requieren de una recepción mucho más dura e inclusive una participación más dura. La emergencia de estos recursos responde a la fase de multiplicidad de la oferta, que ya fue mencionada de manera sucinta hace un rato, y que desemboca de manera directa en al menos 3 líneas de análisis que en ella encuentran los jóvenes: la posibilidad de expresarse que les ofrecen, la fascinación de los usuarios por esta nueva cara del audiovisual y de los otros lenguajes comunicativos, y la segmentación de las audiencias ante el aumento inusitado de contenidos diversos. No voy a referirme a la parte de esta multiplicidad, porque ya lo mencionó César, pero sí habría que decir aquí que en los estudios que hemos realizado nunca se reciben críticas a la digitalización de la sociedad. O sea, hay una aceptación tal de los recursos digitales que está casi a la par con su incorporación a las actividades cotidianas. Y también yo quería hacer un comentario que no lo hice antes, y en el sentido de que los jóvenes tienen una participación activa en la apropiación de los recursos digitales, porque logran transformarlos en la práctica. Se proponen ciertos recursos, pero ellos, en sus procesos de apropiación, tanto del objeto como de las prácticas que involucra el objeto, producen cambio. Por ejemplo, los celulares, hasta a lo mejor unos 3, 4 meses, no sé si 6, eran básicamente usados para mandar mensajes de texto porque eran los más baratos. Apareció una aplicación llamada WhatsApp, y todas las compañías de teléfonos celulares están preocupados porque han bajado enormemente su ingreso en materia de mensajes de texto que eran muy baratos. ¿Por qué? Porque los jóvenes rápidamente distribuyeron esta información y todo el mundo tiene ya esa aplicación en los teléfonos celulares, que es gratuita y permite comunicarse sin tener que pagar ni siquiera el costo muy mínimo que costaban los mensajes de texto. Cabría decir, para ir, no sé cómo estoy de tiempo, ¿ya me pasé? No, me da 5 minutos. En lo que respecta a lo que es este proceso de digitalización, voy a reiterar algo que también a mí me parece, ya se dijo, pero que me parece importante volver a mencionarlo, y que es que hay 3 elementos centrales que van a estar actuando en este nuevo activismo digital, si así le vamos a llamar, por lo menos de manera provisoria,
y es justamente esta ruptura de la dimensión espacio-temporal, que no es nada más un enunciado que nos permite decir ya no hay fronteras, estamos en la globalización, o ya puedo jugar a las 5 de la mañana con alguien que ve videojuegos, con alguien que vive en Japón. Es mucho más que eso, porque pone en tela de juicio toda la estructuración de un tiempo lineal que venía construido desde la sociedad industrial y que organizaba la forma de trabajar, la forma de educar, los alumnos, por ejemplo, ya no aguantan unos seminarios como los que doy yo de 4 horas, se mueren sentados 4 horas en una silla, si no tienen una posibilidad de trabajar, aunque están haciendo sus propias tesis. El otro gran cambio es esta disponibilidad informativa que les permite estar en contacto con una gran cantidad de información que les ha llevado a construir una vida un poco hipertextual, pero que ellos mismos reconfiguran y reconstruyen y dan sentido a partir de su propia biografía. ¿Cuáles serían para mí las dos grandes enseñanzas que ha dejado esta práctica de lo digital en la juventud? Muchas, sin dudas, pero para efectos de esta ciudadanía digital y de este activismo digital que ellos están llevando a cabo, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno es la posibilidad de compartir, y esto, como vimos, generalmente no ha venido de la escuela, viene de que han aprendido a compartir los archivos musicales, cómo bajar el WhatsApp, como miles de posibilidades de información que están en las redes y que ellos las comparten, que es algo que para la generación de los adultos nos resulta bastante más difícil. Fuimos criados y educados en un modelo mucho más individualista, de reproducción más individualista, y aunque la escuela tiene un discurso todavía individualista para los jóvenes actuales, ellos están aprendiendo en sus prácticas sociales a compartir archivos, a compartir información, a compartir. Y la segunda gran ventaja que le han dado a los jóvenes las redes sociales, y coincido con lo que se decía esta mañana, que no me gusta llamar las redes sociales, pero bueno, así es el apelativo que hasta ahora las identifica, es la posibilidad de organizarse. Y cuando hablo de organizarse, no me refiero solo a la posibilidad de organizar una marcha como ocurrió en Egipto, hasta el punto que hubo alguna prensa que dijo que la revolución la había hecho Internet, y yo pienso que no, que la revolución la había hecho un gobierno totalitario de varias décadas, la hizo la miseria, la hizo la necesidad de por fin reivindicar ciertas cosas básicas para la ciudadanía egipcia, pero sí hay formas de organización para hacer trabajos, para hacer que realmente nos asombran como una capacidad nueva que probablemente nosotros mismos, los adultos, en el ámbito de la academia, yendo a un ejemplo más cercano, la posibilidad de organizar congresos o seminarios o coloquios como los que se están haciendo ahora eran impensables antes de la era de Internet. Entonces, esta capacidad de organización, de no perdernos y de resemantizar los datos que nos está, de manera individual, los datos que nos está dando la red, es algo que los jóvenes están manejando de una manera muy destacada. Estamos también ante el planteamiento de un Estado que, al haberse achicado, no puede plantear una ciudadanía que se confronte solo con el Estado. O sea, el Estado, esta relación, el ciudadano solo en relación al Estado es una confrontación que resulta escasa. Son demasiadas las reivindicaciones que se van abriendo espacio en distintas. Si nosotros tomamos un periódico de hoy día, vamos a ver por lo menos, a lo mejor 10, 12 títulos de distintos artículos periodísticos del día de hoy vinculados a reivindicaciones sociales que merecerían luchas ciudadanas, cada una de un diferente calibre y tal vez de una diferente estructura y forma organizativa. Por lo tanto, urge que nosotros demos un espacio a estos jóvenes, no pensando en esta parte de ruptura del orden como se lo ha hecho hasta ahora,
sino pensando al joven en esta parte mucho más creativa, rescatando y dando lugar a esta parte mucho más creativa. No son pocos los adultos que trabajan con un joven a su lado, que es el que le maneja las redes sociales, que es el que le ayuda con todo lo que tiene que ver con la internet y con otros muchos recursos digitales, porque hay un aprendizaje que ellos tienen y que han superado a las generaciones de los adultos, invirtiendo un polo histórico, incluso de poder en la relación adultos-jóvenes, y que ahora este polo está, por lo menos provisoriamente, hay un bono digital en este sentido, en manos de estos. Con el tiempo la historia será otra. Pero sí pienso que cuáles serían las propuestas, cuál sería el camino que nosotros podemos brindar desde la academia para aprovechar esta creatividad que tienen los jóvenes, esta capacidad organizativa y esta capacidad de compartir que tienen, de lograr un constructivismo que de repente en la escuela, en todos sus niveles, no ha sido logrado hasta el día de hoy. Atando cabos finales, y ahora sí para cerrar, yo voy a decir algo que probablemente no resulte para muchos, sobre todo para los más jóvenes, del todo aceptable, pero tengo la impresión que estas luchas que se están haciendo, estos indignados digitales, este activismo digital, llega un momento en que no trasciende del ámbito digital o que trasciende al ámbito social, a la realidad, de una manera muy limitada, porque me parece que le falta el desarrollo de algo que los adultos podemos dar a las generaciones más jóvenes, y es el fortalecimiento de un pensamiento crítico. Me parece que, como en una investigación que hicimos cuando empezó a surgir el periodismo digital y que pensamos que los más jóvenes la tenían todas consigo, y no fue así. En la práctica nos dimos cuenta que los adultos eran quienes tenían el poder y la capacidad de manejar los contenidos, mientras que los más jóvenes tenían el desarrollo de las habilidades digitales. ¿Qué significa esto? Significa que tendremos que aprender como adultos y como académicos de estas habilidades digitales de los jóvenes, de esta capacidad creativa, organizativa y de la posibilidad de construir a partir del intercambio de conocimientos, pero dando también una suerte de orden ideológico que se ha perdido, porque hace años que en las universidades se ha ido perdiendo esta formación de carácter ideológico y se ha producido un vaciamiento y se ha estado dando en muy buena parte de los casos un pensamiento absolutamente instrumental, muy corto, muy poco duradero en el tiempo, como para resolver los problemas sociales, como el que sería el de las grandes reivindicaciones que estos jóvenes están propiciando, pero que me parece que llega un momento en que quedan encerradas. Si pensamos movimientos como el egipcio, que tuvo una gran importancia, el de España incluso, o el de Estados Unidos, no vemos bien si son ellos mismos los que no han podido ver hacia dónde seguir, o si esta capacidad, este reclamo del ámbito digital no se ha podido cuajar en acciones sociales mucho más concretas. Me parece, sin embargo, con todas las limitaciones que planteo y que es el ámbito que desde la academia, el espacio que desde la academia podemos llenar, me parece con todo que cuando hablamos de una juventud del año de 1911, 12, desde el 2008 para acá, para nada tiene que ver con la década perdida, ni para nada tiene que ver con la generación X, con la generación de los jóvenes apáticos que en nada se interesaban. Me parece entonces que esa sería un poco la gran virtud, no única tal vez, porque la realidad siempre juega el rol más importante, de que estos jóvenes hayan participado de estos procesos de digitalización y se hayan apropiado no solo de los objetos técnicos, sino de las prácticas que estos objetos involucran. Yo lo dejo aquí, hay mucho por hacer en este sentido y creo que como decía en la mañana, debemos regresar
a esta investigación de carácter empírico, rescatando la voz de los sujetos jóvenes para preguntarles a ellos sobre muchas cosas sobre las cuales los adultos no sabemos, y entonces preguntarnos incluso sobre esos movimientos, cómo los hicieron, cómo los están haciendo, reflexionar sobre ello, como bien decía Paco, darnos el espacio del ensayo, de la reflexión, de una reflexión mucho más pausada, más tranquila que la que estamos obligados a hacer últimamente, y volver a regresar a la acción a través de intervenciones o a guías de ciertos procesos que me parecen sumamente importantes y que tienen a los jóvenes y a los procesos digitales como protagonistas. Muchas gracias.